Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparable. Buenas tardes, hermanos. Damos inicio a este culto de la tarde y le invito a que tome su Biblia, vaya buscando el libro de Daniel, el capítulo 2, y también que vaya compartiendo esta transmisión, vaya llamando a los miembros de su casa y para que otras personas también escuchen y apliquen lo que es la palabra de Dios. Daniel capítulo 2 va a ser la lectura en esta ocasión del versículo 1 al versículo 24. Daniel capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 24, y dice así la palabra de Dios. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños.
Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique en parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sean bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Amén. Ahora continuamos con un especial. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía.
si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Mis hermanos, los invito para que se unan con nosotros en este tiempo de alabanza, cantando Día de Victoria. Día de victoria viene ya, cuando Cristo venga a reinar y los redimidos triunfarán, del sepulcro nos levantará. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Cuando Cristo dijo yo vendré, Él nos prometió bella mansión, y en su promesa confiaré. Gozo tengo en mi corazón. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Esta vida pronto pasará, pues lo terrenal terminará. Cristo nos ofrece lo eterno en aquella vida celestial. Oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con él yo viviré por toda eternidad. Amén, así es. Mis hermanos, los invito para que con el mismo gozo, la misma alegría, sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, que Él se lo merece. Porque grandes y maravillosas son las obras que Él hace. Amén. Cantemos esto, grandes y maravillosas. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén.
¿Quién no te temerá, oh Señor? Ni glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Deme da Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Amén. Esas son las obras de nuestro Dios. ¿Usted lo cree? Sigamos cantando, no tardará. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Hay muchas mansiones en los cielos, es verdad, mas yo he preparado un lugar muy especial. Si como una novia fiel esperas tú por mí, yo vendré y te tomaré y vivirás conmigo allí. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Grandes son las pruebas, mas mi gracia te daré. Si solo confías en lo que te prometí, no permitas que el maligno intervenga con tu fe. Si le vences, has de reinar conmigo por la eternidad. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré.
después de haber cantado este precioso canto, quedamos con nuestro pastor. Igual que en las dos enseñanzas anteriores, el capítulo 2 vamos a estarlo dividiendo en dos partes. En esta primera parte vamos a contemplar el sueño de Nabucodonosor y en la segunda parte la interpretación del sueño. Entonces, en los versículos del 1 al 24, que tuvimos la lectura, nos describe el sueño de Nabucodonosor. Este sueño es significativo, es de mucha importancia porque Dios revela su plan para la historia del mundo a través de 4 imperios gentiles sucesivos. Y durante la fase final del cuarto imperio, y es lo que queda pendiente, es lo que ahorita estamos esperando, entonces durante la fase final del cuarto imperio, todos los dominios de la tierra serán destruidos y el reino de Dios quedará establecido. Entonces, es de suma importancia poder comprender esta revelación que le estaba dando Dios a Nabucodonosor a través de ese sueño. Vamos a analizar en primer lugar las circunstancias del sueño. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Posiblemente para los que tienen cuidado a la hora de venir leyendo, podrán pensar y llegar a decir, aquí hay una contradicción entre ese versículo 1 del capítulo 2 y el versículo 18 del capítulo 1. Veamos el versículo 18 del capítulo 1. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Ahora, ¿cuál es la aparente contradicción? La aparente contradicción es que dice que el sueño lo tuvo en el segundo año del reino de Nabucodonosor. Y estos muchachos vinieron en el tercer año del reino a presentarse delante de él. Y ya cuando seguimos estudiando el capítulo 2, pues vamos a ver la intervención de Daniel. Entonces la contradicción sería, si todavía Daniel no se había presentado delante del rey, ¿cómo entonces lo llama aquí? Hay algo que no concuerda, hay algo que choca. Bueno, y así parece. Por eso le digo una aparente contradicción. ¿Cómo se explica esto, mis hermanos? Se explica de la siguiente manera. Daniel y sus compañeros ya habían cumplido los 3 años de entrenamiento. Y aquí en el capítulo 2 entonces dice que el segundo año del reinado de Nabucodonosor fue cuando se le presenta el sueño. Como dije, entonces no concordaría. Pero se explica entendiendo que había una costumbre babilónica que el primer año del reinado de un monarca se consideraba como el año de inauguración. Entonces no se le contaba como el primer año de su gobierno, sino como un año de inauguración. La cuenta de su reino comenzaba al año siguiente, al segundo año, en otras palabras. De modo que contando el año de ascenso al trono, el año de inauguración, en el año segundo de su reinado, significa entonces que ya Nabucodonosor sí tenía 3 años, porque ya 2 después de ese año de inauguración, 2 años más el año de inauguración, ahí estaban los 3 años. Entonces no hay contradicción, solo es una aparente, porque ya explicando esto entendemos que entonces calza perfectamente bien como sucede con las escrituras. Daniel probablemente seguía siendo un joven adolescente. Tal vez la parte que a veces nos confundimos nosotros es que uno visualiza a Daniel ya en ese capítulo 2 como un anciano, como una persona mayor viniendo al rey.
Pero más bien todo concuerda con lo que ese capítulo dice, al no haber sido Daniel tomado en cuenta dentro de los sabios y las personas que fueron convocadas para interpretar el sueño. No fue. ¿Por qué? Porque era un muchacho recién graduado, por así decir. Si Daniel empezó su tiempo de preparación de los 3 años, cuando tenía tal vez unos 14, 15 años, lo más sería que apenas estaba cumpliendo la mayoría de edad, los 18 años. Por lo tanto, no significaba para el rey una persona a la cual consultarla, porque sentía que era un novato, una persona sin experiencia. Y por eso es que, como vamos a ver ahí más adelante, no es tomado en cuenta en esa primera consulta que el rey hizo para que le interpretaran el sueño, le indicaran Daniel y sus amigos. Por lo tanto, mis hermanos, el sueño fue una acción de Dios para Nabucodonosor que afectó profundamente el espíritu del rey, haciendo que se le fuera definitivamente el sueño. Al parecer Nabucodonosor temía que la extraña visión que él había visto en el sueño tuviera un mensaje que ponía en peligro su reino. Entonces, así es como podemos ver en este primer punto, entonces, que en esa aparente contradicción no la hay, sino que calza, concuerda correctamente. Muy bien, ya ahora de los versículos del 2 en adelante, ya habiendo visto entonces la explicación que tenemos allí en el versículo 1, los versículos del 2 al 13 nos muestra la incapacidad de esos intérpretes paganos a los cuales el rey mandó a llamar. Y allí notemos a qué personas el rey convocó. Dice el versículo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Buscando una solución a este sueño que le inquietaba al rey, ordenó entonces la presencia de los hombres que en su opinión debían resolver esta situación, debían resolver este misterio. Y vamos a referirnos a cada uno de esos, cuál era el título, cuál era la posición que ocupaban. Dice que vinieron magos. Este término se usa en referencia a hombres considerados como poseedores de conocimientos de los misterios sagrados y las ciencias ocultas. Tanto en Egipto como en Babilonia, los magos eran considerados como hombres sabios, eminentes y con conocimiento y ciencia. Entonces él estaba trayendo a este tipo de hombres, los más capaces supuestamente, los sabios entonces, poseedores de conocimientos místicos sagrados y de ciencias ocultas, eran los magos. También fueron llamados astrólogos, y los astrólogos se refiere a los que se dedicaban a contemplar los cielos y buscar las señales en las estrellas con el propósito de predecir sucesos. Estos son los que tenemos ahí el día de hoy con la referencia de los horóscopos y este tipo de signos del zodiaco que supuestamente interpretan, pueden leer el futuro, la vida de una persona. A estos mismos se refieren, a estos astrólogos. También dice que hizo llamar a encantadores, y los encantadores eran las personas que se caracterizaban por el uso de la magia y el exorcismo, invocando el nombre de espíritus malignos. Entonces estas personas pues estaban relacionadas básicamente con los que convocaban espíritus malignos, espíritus demoníacos. Estos eran los encantadores, practicantes de la magia, el exorcismo. Y también fueron llamados los caldeos. Los caldeos se usa aquí en el libro de Daniel con un doble significado, para indicar una raza o descendencia étnica, y en este caso los caldeos se referían a los babilonios.
Y también se utiliza para designar a una casta sacerdotal o clase de hombres sabios en Babilonia. Al fin y al cabo siempre apuntaba a una clase especial de hombres en Babilonia. Entonces, por así decir, ahí Nabucodonosor tenía a lo mero mero, a los más sabios, a las personas que eran capaces supuestamente de descifrar el enigma, el sueño que él había tenido. Sin embargo, la respuesta de estos hombres es que la demanda de Nabucodonosor era imposible que ellos la pudieran resolver. Los sabios de Babilonia seguramente poseían escritos y fórmulas diseñadas para la interpretación de sueños. Y uno ahí lo puede ver en el versículo, vamos a ver, versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Quizá ellos ya tenían sus fórmulas para dar esa respuesta a este tipo de enigmas. Pero la respuesta del rey ciertamente presentó un serio problema a estos hombres. Veamos el versículo 5, cómo el rey los pone en una encrucijada. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. La respuesta del rey ciertamente les presentó un serio problema a estos sabios. Es posible que Nabucodonosor estuviese sometiendo o poniendo a estos sabios a prueba. Es posible. Tal vez la razón y por qué él decía que el sueño lo había olvidado, hay algunos que piensan que en realidad el rey no había olvidado el sueño, sino que era una manera de poner a prueba. ¿De poner a prueba qué? De que si estos hombres eran capaces de decirles qué había soñado el rey, entonces eran capaces de darle la interpretación correcta. Entonces, pero al decir lo olvidé, ya sea que verdaderamente lo haya olvidado o porque quería ponerlos a prueba, lo que uno puede ver aquí es que el rey no tenía la confianza que estos hombres podían darle la interpretación correcta. Entonces, tal vez ahí estaba más que todo el rey, lo que estaba aquí tratando de dar a entender que no tenía esa confianza. Si los sabios podían contarle el sueño, como dije antes, entonces él creería que eran capaces de darle la interpretación. ¿Y cuál fue la respuesta que estos sabios le dijeron al respecto? Versículos 10 y 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ninguno, a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces, estos hombres admitieron la incapacidad de poder resolver el dilema. No fue posible para ellos, no estaban en la capacidad de hacerlo. Ahora, entonces había una drástica consecuencia. Si ellos no podían, entonces la drástica consecuencia nos dice el versículo 12. Por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. La drástica consecuencia del rey sobre estos sabios que no pudieron darle la interpretación, el sueño y la interpretación, entonces la orden del rey fue que fueran ejecutados, que fueran todos reunidos para una ejecución formal. No cabe duda, mis hermanos, que Nabucodonosor, como cualquiera de estos reyes, eran personas déspotas.
Si usted observa cuando conquistó la última vez a Israel, recuerde que hubo 3 cautiverios, en el 605, en el 597 y en el 587. Y en ese último, y para no, vamos a ver aquí, para no confundir el nombre, lo que yo quería citar aquí, ¿qué hizo él con el último rey al cual conquistó? Que era el rey Sedequías. Y esto cito para que usted pueda visualizar la crueldad. Cuando en esa última conquista, y voy a leerle, Segunda de Reyes capítulo 25, cuando el rey Sedequías intenta huir, escapar, dice el versículo 5 en adelante del capítulo 25 de Segunda de Reyes: y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Es decir, trajeron al rey Sedequías, lo capturaron intentando huir y lo trajeron delante del rey Nabucodonosor, y vean la sentencia. Dice el versículo 7: degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Usted puede imaginarse el rey Sedequías estando ahí preso, atado de pies y manos, y viendo cada uno de sus hijos, 70 hijos, viendo cómo los degollaban y le daban muerte. Esto fue el último cuadro que le quedó a Sedequías antes de lo que el rey hizo con él. Y dice después de que degollaron a los hijos, y luego dice: y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces, si usted puede ver la crueldad de estos reyes, era algo increíble. Le sacó los ojos a los hijos de Sedequías, los degolló delante del rey, viendo cómo cada uno de sus hijos seguro gritaban desesperados, y los degollaban. Y ahora sí, cuando él presenció ese cuadro macabro, le tocó a él que le sacaran los ojos. Esa fue la última imagen que le quedó a Sedequías antes de que le sacaran los ojos. Ahora, esto nada más lo menciono como para que usted pueda observar que la sentencia del rey pues era algo normal. Este rey ordenar la ejecución de todos los sabios sencillamente fue algo que no le temblaba el pulso. Y esta sentencia de muerte incluía a Daniel y a sus amigos. Incluía, aunque ellos ni cuenta se daban. Como dije, esto concuerda en el hecho de que muy posiblemente pues Daniel estaba muy joven ahí con sus amigos. No era una persona experimentada, entonces el rey no tenía la confianza para traerlo. Trajo a los más expertos, y los más expertos, los meros, no le pudieron dar respuesta. Pero en la persona que el rey nunca se imaginó que le iba a poder dar respuesta, se la dio. Fue Daniel. Y Dios fue quien le reveló a Daniel el sueño y la interpretación. Los versículos del 14 al 24. Ahí es donde nos narra el momento en el cual entonces Dios le revela a Daniel el sueño. Dice en versículos 14: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey.
Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Es evidente que Daniel y sus compañeros no formaban parte del grupo de los caldeos, pues de otro modo ellos hubieran sabido de la ejecución de los sabios. Entonces, lo más lógico, lo más sensato es pensar que estos jóvenes se habían mantenido separados del paganismo durante ese periodo de los 3 años, y aparte de eso, pues eran jóvenes que, como dije antes, no tenían la experiencia y no eran tomados en cuenta. Pero Dios, no se le olvide, había dotado a Daniel de gracia y de sabiduría para aquel momento crítico. Dios le había dotado para interpretar sueños. La petición de Daniel al rey fue que se le diese tiempo, que se le diese tiempo. Ese tiempo sería empleado en oración a Dios. Y Daniel le promete al rey mostrarle la interpretación del sueño. Note la fe de Daniel, la confianza. Él tenía que Dios le iba a revelar el secreto. Y así fue. Daniel convoca más bien a sus amigos a un tiempo de intercesión, de oración, de clamar. Él y sus amigos clamando a Dios. El secreto fue revelado, como dice el versículo 19. Hermanos, nosotros no debemos más bien de cansarnos de orar, porque Dios escucha y contesta sus peticiones de auxilio. Muchas veces, tal vez lo que nos falta es orar sin cesar. Queremos que de buenas y primeras ya Dios responda a nuestro clamor, cuando lo que vemos aquí es la importancia de ser persistentes y tener fe clamándole al Señor. Una vez que Dios responde el clamor de Daniel y sus amigos, le revela, note la manera tan preciosa de esa oración de gratitud de Daniel por la intervención milagrosa. Él alabó, honró. Con la seguridad, Daniel, que había recibido el conocimiento de Dios acerca del sueño, entonces él se puso en contacto con Arioc y solicita que no mate a los sabios de Babilonia, que le lleve delante de la presencia del rey para mostrarle el sueño y su interpretación. Igual que los antiguos adivinos de Babilonia, el día de hoy, hermanos, los psíquicos se quedan cortos a las respuestas, a las necesidades de la humanidad. Pretenden tener la capacidad de predecir acontecimientos, pero sus predicciones son falsas. Si tal vez usted se pone a repasar para el año 2020, muchos de estos hombres que leen el horóscopo y todos estos psíquicos y adivinos predijeron que el año 2020 iba a ser un año de éxito, de prosperidad, y a esto se sumaron los charlatanes y los falsos profetas, estos que se hacen llamar apóstoles, estos que supuestamente, ¿verdad?, tienen ahí el mensaje fresco, la revelación fresca. Yo recuerdo haber escuchado, y voy a reservarme los nombres, tal vez usted mismo se dará cuenta,
que para este año 2020 muchos de esos hombres dijeron: Dios tiene una cosecha de bendiciones, Dios va a ser el año de la prosperidad, el año del éxito. Y curiosamente ha sido todo lo contrario. Es el año como ningún otro que hemos visto golpeada la economía, la salud y todo esto en el mundo entero, en el mundo entero. Entonces, la relación que hago yo aquí es que estos sabios, estos adivinos de Babilonia se quedaron cortos a la respuesta correcta, como sucede el día de hoy con estas personas, vaticinando, profetizando cosas que no son ciertas. Daniel pudo revelar correctamente porque fue Dios quien se lo reveló. Este conocimiento no procedía de él, no fue una profecía falsa, fue el verdadero conocimiento de los asuntos espirituales y del futuro viene solo de Dios. Y Dios fue quien le reveló el sueño a Daniel para que pudiera no solamente indicar el sueño, sino también dar la interpretación de lo que este sueño significaba. Entonces, mis hermanos, si queremos nosotros realmente conocer el futuro, si queremos saber qué es lo que viene, tenemos el mensaje más seguro. Quiero terminar citándole precisamente 2 de Pedro 1:19, con lo cual quiero finalizar en esta tarde. 2 de Pedro 1:9, y es para que usted y yo nos quedemos con la palabra que sí es segura, confiar, creer, aferrarnos a ella. Dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura. Hacemos bien en estar atentos a ella, en creerla, en obedecerla, en confiar que lo que dice, así será. Por lo tanto, la respuesta y la solución a las inquietudes no está en los psicólogos, en los psíquicos, en el horóscopo o en cualquier otra cosa que el mundo ofrece como la respuesta al futuro y a saber qué nos va a deparar. La respuesta está en Dios y Dios nos la da en su palabra. Quedemos atentos a ella en todo momento. Continuaremos este capítulo 2 para terminarlo, ya el significado meramente del sueño. Quedamos hasta aquí, que el sueño entonces Dios se lo reveló a Daniel y Daniel se lo iba a ir a declarar a Nabucodonosor. Y no solamente a declarar lo que él había soñado, sino también le iba a declarar lo que significaba el sueño. Y ahí es donde nos vamos a enfocar para el próximo miércoles, si Dios lo permite, en la interpretación de este sueño, que es algo muy precioso porque tiene que ver con los reinos que iban a gobernar el mundo entero. Padre Celestial, gracias te damos porque usted se revela a los humildes. Gracias, Señor, porque usted se nos revela a través de su palabra y hacemos bien en estar atentos a ella. Ayúdenos a no quitar ni agregar nada de lo que usted ya dejó escrito, porque ella es la palabra profética más segura, a la cual el ser humano hacemos bien en estar atentos, en creer, en obedecerla, en ponerla en práctica, Señor, porque ella nos alumbra en este mundo que está en tinieblas, en oscuridad, y nos conduce a Cristo Jesús. Ayúdenos, por favor, a mantenernos fieles y firmes a tu palabra, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Termino recordándoles, hermanos, entonces, que ahora, inmediatamente después de la transmisión, usted puede anotar allí sus preguntas. Anótelas, por favor, y para el día miércoles estaremos entonces dando respuesta a las preguntas que usted tenga, si está en nuestras posibilidades. Y también, hasta el día jueves, sería la fecha para que usted nos envíe la fecha de su cumpleaños, los años que cumple, y la foto, ¿verdad?, al número que le indicamos. Muchas gracias por haber sido parte de esta transmisión
Que Dios les bendiga y les espero el próximo miércoles a las 7 en punto de la noche. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy.